Ministerios Cristianos Casa presenta Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo, bajo la conducción de la licenciada Ligia de Lexáenz, orientadora familiar y matrimonial. Bienvenidos. Saludos muy cordiales, directa radio audiencia de nuestro programa Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo. Soy Ligia de Lexáenz, orientadora familiar y matrimonial, quien les da la más cordial bienvenida a ustedes y a Linda Freeman, agradeciéndola por su grata compañía. Recibámosla con su presentación y saludo. Gracias, Ligia. Yo soy Linda Freeman y estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Y gracias por su presencia. Espero que estén disfrutando estas charlas sobre los grupos religiosos peligrosos. Adelante, Ligia. Linda, en el anterior programa estuvimos observando sobre la salvación. ¿Algo más para profundizar sobre este tema? Vamos a escuchar este testimonio de otro ex miembro de un grupo religioso peligroso. Él dijo, la salvación en ese grupo se basa en las obras. Uno siente que agrada a Dios al hacer buenas obras. Sin embargo, la seguridad que ahora yo tengo proviene de quién es Cristo y de que pasaré la eternidad junto a Él, no por mis obras, sino por la persona a quien pertenezco, porque Él pagó el precio por mi pecado y porque por su amor soy uno de los elegidos, adoptados en su familia. Gracias a Él pagó el costo, Él me adoptó. Y por supuesto que nos hizo hijos e hijas de Dios. Lo que la Biblia enseña sobre la salvación. Número 1. La salvación es el resultado de lo que creemos, no de lo que hacemos. Romanos 4:5. 2. La salvación es por gracia por medio de la fe. Efesios 2:8-9. 3. La salvación debe traer como resultado las buenas obras. Efesios 2:10. Y 4. Aquellos que, aunque tienen celo por Dios, tratan de obtener la aprobación de Dios por medio de su propia justicia, no obtienen la salvación, según nos dice Romanos 10:1-4. Con esto dejamos bien sentado lo que la palabra de Dios nos dice, que nuestra salvación solo es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien es el Salvador, sanador, consejero y libertador. Muy bien, Ligia. Vamos adelante con la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una buena iglesia, o sea, una iglesia sana, y los grupos religiosos peligrosos? Ya te habrás dado cuenta de que un grupo no es necesariamente bueno solo porque sea religioso. Entonces, te preguntas, ¿cómo puedo distinguir entre un grupo religioso bueno y uno malo? A continuación, presentamos varias comparaciones que demuestran la diferencia entre una buena iglesia y los grupos religiosos peligrosos. Primera, una buena iglesia enfatiza la autoridad de la Escritura, 2 Timoteo 3:16-17. Los grupos religiosos peligrosos muchas veces enfatizan la autoridad de líderes que dicen haber recibido mensajes adicionales de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído, Linda, decir, el Señor me habló, el Señor me hizo ver visiones, el Señor me hizo soñar? Y hasta osadamente, atrevidamente, dicen a las pobres personas, el Señor me mandó a decirle que esto o aquello, con el único fin de manipular y controlar al pobre ser humano que le permite. Recuerden lo que les hemos enseñado también sobre este punto. Número 2. Una buena iglesia está dirigida por personas cuyo liderazgo se basa en un liderazgo fuerte pero benigno. La enseñanza y el aliento, como dice en 2 de Timoteo 2:24 y 25 y 1 de Pedro 5, del 1 a 3. Los líderes, en cambio, de los grupos religiosos peligrosos muchas veces dominan por medio de la fuerza de su personalidad y por el temor, las reglas y las amenazas. Una buena iglesia enseña a tener relaciones sociales santas,
Primera a los Corintios 5, 9 al 11, Primera de Pedro 2, 11 al 17. Algunos grupos religiosos peligrosos exigen un aislamiento total de la sociedad, excepto para obtener dinero o prosélitos que enriquecen las arcas del dueño de la congregación, o sea, el pastor. Número 4. Una buena iglesia incentiva a mostrar amor y respeto por los miembros de la familia, aunque reconoce que puede haber división cuando algún miembro de la misma hace caso omiso de Cristo, como dice en Mateo 10, 34 a 37 y en Efesios 5, 22 hasta 6, 4. Muchos grupos religiosos peligrosos insisten en tratar a los padres que no son miembros del grupo con desprecio, independientemente de lo que ellos piensen de Cristo. 5. Una buena iglesia mantiene la mirada en Cristo. Primera a los Corintios 1, 10 al 17. Segunda a los Corintios 4, 5, 6. En cambio, los grupos religiosos peligrosos muchas veces ponen la vista en la persona y las enseñanzas de su líder. Una buena iglesia muestra respeto aún por aquellos que considera estar bajo la influencia de Satanás. Romanos 13, del 1 a 7, Tito 3:1, 1 de Pedro 2, 13 a 17. Los grupos religiosos peligrosos muchas veces incentivan el desdén y el menosprecio hacia los de afuera. 7. Una buena iglesia actúa con integridad a toda costa. Segunda a los Corintios 4:2. No así en los grupos religiosos peligrosos que a menudo operan bajo la regla de que todo lo que protege y promueve al grupo es permisible. Una buena iglesia exige que sus líderes mantengan un alto estándar de pureza moral y sexual. Primera de Timoteo 3, del 1 a 13, Tito 1, del 5 a 9. Los grupos religiosos peligrosos a menudo permiten que sus líderes vivan fuera de la ley. 9. Una buena iglesia tiene como único requisito para la salvación la fe personal en Cristo. Gálatas 3, 1 al 7, Efesios 2, 8, 9. En cambio, en los grupos de religiosos peligrosos casi siempre ponen requisitos adicionales, tales como el bautismo o la obediencia. 10. Una buena iglesia enseña que se ha de dar voluntariamente. 2 de Corintios 9, 7. Los grupos religiosos peligrosos generalmente especifican los requisitos para dar o demandan que las propiedades se pongan a nombre del grupo. 11. Una buena iglesia incentiva a los miembros a juzgar por sí mismos si se les está guiando de conformidad con la Biblia. Efesios 4, 11 al 16. Primera de Juan 4, 1 al 6. Los grupos religiosos, en cambio, generalmente desincentivan y a veces hasta prohíben cualquier tipo de pensamiento crítico o analítico, con el famoso ahora, ¿quién eres tú para juzgar? Desoyendo lo que la palabra de Dios sí nos exhorta a mirarnos, a poder hacer juicios críticos edificantes entre nosotros. 12. Una buena iglesia reconoce y acepta a todos los que confiesan el nombre de Cristo en fe y práctica. 1 de Corintios 3, del 1 a 9, Filipenses 1, del 15 a 18, 2 de Juan, versículos del 7 a 11. Los grupos religiosos peligrosos generalmente solo reconocen a sus propios miembros. 13. Una buena iglesia enseña principios bíblicos, los cuales a su vez incentivan el crecimiento, el pensamiento, las decisiones y la madurez personales. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Los grupos religiosos peligrosos generalmente crean un sentimiento de dependencia, el cual a su vez permite al líder tomar todas las decisiones importantes. 14. Una buena iglesia evita las técnicas manipuladoras de persuasión, aunque cree en la habilidad del Espíritu de Dios para obrar en las vidas de las personas a través de la palabra de Dios.
1 de Corintios 2, del 3 a 5, 2 de Corintios 2, 17 y capítulo 10, del 1 a 6. Los grupos religiosos peligrosos pueden usar técnicas para la modificación del comportamiento similares a las que se utilizan con los prisioneros de guerra. Y por último, una buena iglesia se ama o se odia por su identificación con Cristo y su palabra. Mateo 5:11, Juan 15:18 al 21. Los grupos religiosos peligrosos generalmente se aman o se odian por lo que añaden o sustraen de Cristo y de su palabra. Debido a la multiplicación de las sectas, las siguientes palabras del apóstol Pablo son especialmente apropiadas. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, nos dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 29 al 31. Por razones obvias de no poder ir leyendo versículo tras versículo de todos estos capítulos que hemos mencionado, les pedimos de favor a quienes nos están escuchando y siguiendo estos programas que pueden tomar nota o si no, pueden llamar a la emisora que está transmitiendo para solicitar una copia si ustedes están interesados en conocer la verdad que los hará libres. Así es, hermanos y hermanas, podemos hacer la diferencia entre una buena iglesia y un grupo religioso peligroso. Abramos los ojos y miremos. Por semejantes motivos y comprendiendo el profundo dolor de aquellos que han caído presos de estos grupos religiosos peligrosos, les informamos que Ministerios Cristianos Casa es una comunidad cristiana con el propósito de guiar a la familia a la sanidad integral. Toda orientación familiar está basada en principios bíblicos con apoyo de la psicología. Este fue el 8º mensaje de la serie ¿Cómo identificar un grupo religioso peligroso? Mañana continuaremos con este mismo tema. Gracias por su amable sintonía. No se pierda la 9ª y última parte. Dios mediante, mañana estaremos a esta misma hora y por esta misma emisora. Estamos cordialmente despedidos. Hasta la próxima. Bendiciones.